Bueno, nada, este es un episodio más de No hay de otra podcast. Agradecerle a todas las personas que han estado comprometidos viendo los episodios. En verdad, esto es algo que estoy haciendo como porque me gusta realmente. Más allá de que sea un podcast de entrevistas, quiero que sea como algo relacionado y muy conversacional con las personas que invito. En esta ocasión, pues creo que ya se dieron cuenta por el nombre a quién está acá, pero es una persona que realmente es un referente para todas las personas que hacemos como todo este tema de podcast y demás, y especialmente para mí antes de esto, yo creo que era una de las personas que más yo veía, porque siempre me ha gustado como todo este tema del periodismo musical y demás. Y yo lo que tenía acá era como que me gustaría poder hacer una introducción como las que tú haces, Sebas, pero es muy difícil y yo lo único que anoté acá fue referente, periodista, podcaster, pero sobre todo un gran ser humano. Entonces, pues nada, con ustedes, Sebas Narváez. ¿Cómo estás, Sebas? John, muchas gracias por la invitación y qué lindo tener, digamos, como que esa palabra porque siento que es algo que naturalmente es un lugar que uno se gana también Tal como cual. con mucho trabajo y cuando me lo han dicho lo he agradecido siempre porque creo que es también como hacerle justicia a esa labor. Entonces, una chimba. Muchas gracias por la invitación. Qué chimba, Sebas, no a ti realmente por aceptar la invitación, pero pues nada, ya entrando en materia, como te mencionaba, lo ideal es que esto no sea una entrevista, pues primero, primero que todo yo no soy periodista ni mucho menos, lo que quiero que sea es que sea una conversación, que realmente tengamos una charla tú y yo, que de pronto la gente que no te conoce y te admira pueda ver este episodio y conocer más de ti, y nada, pues básicamente es eso. Entonces como ya con lo que quiero iniciar es como que nos cuentes quién eres tú, o sea, quién es Sebastián, qué hace, a qué te dedicas, como para que la gente sepa y como que ya también vaya conociendo un poco de pronto si no saben quién eres. Hmm. Difícil empezar por ahí porque uno no suele como que hacer ese ejercicio de describirse y muchas veces termina haciendo lo que uno hace. Tal cual. Y uno es mucho más, o sea, más allá de ser periodista, pues también soy otro tipo de persona. Yo creo Ajá, que me definiría así como una persona muy terca, una persona muy soñadora de alguna manera, ajá. que trata de hacer como las cosas que se propone y que de alguna manera tiene un tema muy fuerte contra la frustración. Ok, Entonces, como que es una lucha constante de un día a día en el que uno dice como, hoy voy a intentar esto, puede que pase, puede que no pase, pero si no pasa, tengo que ser consciente de que es parte del proceso. Entonces, también es eso. Y pues sí, ya digamos como que entrando en lo que hago, soy periodista, comunicador social y periodista, con un énfasis o con un enfoque quizás en el periodismo musical. ujú, Llevo ya más de una década escribiendo sobre música y sobre cultura y digamos que me he encontrado mucho como con un camino dirigido como hacia la música, también como por muchas circunstancias en mi vida y en mi infancia. Naturalmente siento que todo el mundo tiene un gusto natural por la ajá, sí, música, total. pero son distintos los caminos que nos llevan como a esto. Y sí, eso hago. Ok, perfecto, Sebas. Ya digamos como para entrar un poco en esto y antes de enfocarnos mucho en lo que tú haces como el tema del periodismo musical o bueno, de tu carrera, en fin, como ¿cómo fue tu infancia y cómo fue de pronto esa decisión de poder decir como quiero ser periodista? ¿O tú lo tenías en mente? ¿O quién era Sebastián Narváez, ese niño que quería ser cuando grande? O sea, cuéntanos un poco sobre eso. Uf, no sé. Bueno, hay muchas cosas. Naturalmente, yo vengo de una con herencia musical grande. Mi papá caleño, mi mamá caldense, Ajá, de la Dorada Caldas. Y digamos como que en mi casa naturalmente siempre hubo mucha música. Entonces mi papá ponía salsa todo el día, pero también tenía mucho como... Yo siempre recuerdo como en la mañana cuando yo me levantaba para organizarme para ir al colegio, mi papá tenía las noticias siempre desde temprano, entonces ajá. siempre era como la W, siempre era como, y siempre ha sido una persona como muy entregada, digamos, como que a estar informado de alguna manera. Sí, Siempre en mi casa, muy de chiquito, ya más grande, más adolescente, no pasaba tanto, pero muy de chiquito llegaba el periódico a la casa. Entonces, digamos, como que ahí están esas dos particularidades. Es mucho una herencia de parte de mi papá, que también es una persona muy crítica, que también es una sí. persona como que, pues, en un país
gobernado naturalmente por la derecha desde que uno tiene memoria. Siempre ha sido una persona que ha estado como muy informada y ha sido Sí. muy crítica sobre eso. Ya después en el colegio, yo estudié en un colegio que tenía énfasis y tenía énfasis en música. Entonces Ok. yo estuve en la filarmónica del colegio, fui violinista, después por un accidente en el brazo. No seguí, digamos, como que el camino de la música. Yo tenía una banda, tocaba Ok. guitarra, y ya, digamos, como que eso lo abandoné muy temprano en el colegio y no me seguí dedicando como que a la música, pero pues naturalmente muchos de mis amigos, un par de ellos estudiaron música, otro estudió ingeniería de sonido, hay uno que es abogado, pero que también, digamos, como que está naturalmente como en grupos de folclore y Ok. cosas así por el estilo. Entonces como que todos hemos encontrado, hay uno que es ingeniero, que él sí no siguió con nada de la música, pero pues sí es una persona que por lo menos consume mucho como contenido cultural y eso, entonces es una gran guía también. Y naturalmente como que se fue dando. Yo tenía así pensado estudiar música en el momento, ya después también esa carrera no es tan mamey, digamos como Ajá. que entrar a la academia como tal es, pues tiene que pasar por unos Sí, exámenes, es tiene que tener complejo. un montón de cosas que son bien complicadas. Y yo naturalmente como que ya tenía otros intereses, en el colegio también me había empezado a gustar mucho la escritura y mi papá pues como que me ponía a leer mucho y naturalmente a mí también se me había despertado mucho ese tema. Teníamos una nana con mi hermano que se llama Marisol, que ella también nos llevaba, no sé, a la Luis Ángel Arango a sacar libros de Harry Potter, qué sé Ok. yo. Entonces como que naturalmente también tenía un proceso como de educación en el que me gustaba Ajá. y ya me empezó a gustar fue escribir. Y cuando me empezó a gustar escribir, pues había otro énfasis en el colegio que era de comunicación social y uno de sus directores nos daba una clase a nosotros que era de español, si no estoy mal, y el man nos ponía con muchos ejercicios creativos y me dijo, como diga, usted tiene como madera para escribir, porque no ha pensado en algo para dedicarse? Y yo como no, ni idea, pues de pronto sí, comunicación social, Ajá. periodismo, y ahí ya tomé la decisión y empecé la carrera de periodismo como tal. O sea, digamos como que todo esto, siento que con respecto a lo que dices, como que la música siempre ha estado ligada a ti de alguna manera. Eh, Seguramente tú no, en ese momento no sabías que ibas a de pronto trabajar como en este campo tan cercano a la música y demás, pero lo que dices como ya cuando el profesor te dijo como que empezaras a buscar todo ese tema de comunicación social y periodismo y demás, ¿tú qué hiciste en ese momento? ¿Como empezar a buscar directamente la carrera, la universidad y eso? ¿O como que ya me lanzo y voy a estudiar eso? ¿O realmente lo estudiaste? Como voy a hacer esto. Sí, a ver, yo también estuve como en la escena del reggae. Ok. Eso es como, sí, una historia no contada. Yo estuve en la historia, en la escena del reggae unos años durante el colegio Ajá. y ahí conocí a una chica que se llama Martinica. Ella Ujú. estaba estudiando comunicación social en la Santo Tomás, si no estoy mal, y tenía un programa de música. Entonces, pues digamos como que la cercanía ya también me fue como dirigiendo un poco como a ese lugar. Intenté entrar a la Santo Tomás y finalmente como que ese semestre no lo hice, me puse a estudiar inglés, alguna otra cosa. Sí. Y ya cuando tomé la decisión me empecé como a empapar más del tema, ¿no? Entonces empecé como a leer más, a saber más, un poco como qué era el periodismo, para qué funcionaba, qué le ofrecía a la sociedad. Me acuerdo mucho, sí, leer mucho Gabo, leer mucho Daniel Samper Pisano, que era como un acercamiento más desde el humor, obviamente Jaime Garzón, obviamente como que un montón de cosas. Y naturalmente a mí me gustaba mucho como, sí, la sátira política de alguna manera. Cuando entré a la universidad, finalmente como que se dieron otros caminos y yo empecé, recibí, me acuerdo mucho, una revista de cartel urbano en ese momento que circulaba gratuita y llegaba a las universidades, entonces como que la leí, me gustaron cosas que aparecían ahí y envié un correo y les dije como, oigan, estoy en tercer semestre, quiero empezar a escribir, me gustaría saber si hay algún espacio y naturalmente me dijeron como, pues, tenemos una agenda cultural. La idea es que nosotros le mandemos los correos y ustedes los suban a la página. O sea, era una labor así como desde lo más Sí, sí, sí. Baito, que era como literal copy-paste y hacer como una vaina operativa que naturalmente nadie quería hacer y que uno de practicante como que empezaba a mirar ahí, pero pues uno también leía, digamos, los comunicados y a partir de eso trataba de darle como que otro sentido u otro enfoque. Entonces como que yo también me tomaba mi tiempo no de copiar y pegar, sino de escribir Claro. también. Y tomé la decisión de estudiar periodismo, estudié periodismo 4 años y
cuando me gradué ya tenía, digamos, como que un camino Una más o cancha. menos andado. Entonces eso también fue una ventaja porque naturalmente no vengo de una familia de periodistas ni tengo, digamos, como que esa cercanía que en este mundo a veces también pesa y es como la palanca con la que uno puede ingresar, porque no es un espacio ni muy grande y ahora mucho menos, porque han muerto varios medios culturales Ujú. y medios de comunicación alternativos, independientes y todo lo demás. Entonces cada vez se hace más difícil hacer periodismo y por lo mismo yo también decía como pues si no tengo ni palanca ni apellido, me toca hacer el camino por mi lado. Claro. Y digamos, esto de cartel urbano, o sea, yo estaba viendo ahí un par de cositas que salen tuyas en internet y demás, que tú mencionas mucho como que este fue el primer trabajo que tenías y como que te dio también el plus de poder, lo que tú dices ahorita, como de tú estudiando cuando saliste, no tuviste que buscar un trabajo recién saliste, sino como que tú ya tenías esa cancha. Todo este proceso de cartel urbano, ¿cuánto duró? O sea, más o menos cuánto duró el trabajo ahí, ¿solamente fueron las prácticas o tú pudiste como trabajar más en este espacio? Y después de eso, ¿qué pasó? O sea, después de cartel urbano, como, ¿cuál fue el recorrido que tuviste? Eso fue, mira, eso fue como en el 2011 me acuerdo, y yo estuve como un año casi en cartel urbano. Hice mis prácticas y me quedé como un ratico más Ujú. mientras como que entraba otro practicante, otra practicante. Y después de eso en la universidad escribí, ellos tenían un convenio con Confidencial Colombia se llamaba. Y ahí escribí un par de artículos de música también. Em, Después de eso entré a trabajar como en un proyecto que se llamaba Qué Buena Vaina, que era un proyecto mm, estatal de alguna manera, pero Ok, era como contarle a la juventud de alguna forma como qué cosas estaban pasando realmente como en el gobierno que valía la pena celebrar y que muchas veces por los ruidos mediáticos de otras cosas, escándalos y cosas que naturalmente pasan, pues lo que se estaba contando, lo que se estaba haciendo bien no se estaba contando o no le estaba ok. llegando a la gente. Entonces, en un poco como que ese enfoque para un público como más millennial. Eh, Después de eso, un tiempo me alejé de todo y estuve tratando de tener un poco como la cabeza enfocada como en qué quería hacer. Ya me había graduado de la universidad y llegó Vice. Y cuando Ok. llegó Vice, ahí ya empecé, digamos, como que ese recorrido que fue, digamos, como que un camino que sí fue ya como con una visibilidad y como con una relevancia y un nombre que también pesa todavía hoy en día, aun cuando ya Vice desapareció hace Ujú. varios años, pero que eso digamos como que quedó en el subconsciente De las de personas. la gente y de naturalmente una industria en la que mucha gente pues dura años trabajando en esto. Entonces a veces uno se encuentra después de, ve, ¿y tú qué estás haciendo después Ajá. de esto? No, estoy en esto. Ya digamos como que uno va teniendo ahí una relación frente al tema. Ok, Sebas, y digamos eso que tú acabas de decir, entiendo que también mucho de todo este recorrido que tuviste siempre fue como ese periodismo, como tras bambalinas, llamémoslo, como ese periodismo escrito, donde muchas veces, muy pocas veces tú ponías la cara, ¿cierto? ¿Cómo fue el paso y por qué decidiste? Pues porque entiendo también lo que tú lo has dicho muchas veces, como que tú creaste Sudacas por todo lo que pasó en Vice y como todo este tema, pero ¿por qué no continuar con el tema de, no sé, el periodismo escrito y demás y ahora ya empezar a poner tu cara en todo esto con Sudacas, como, porque también Sudacas, si no estoy mal, empezó, era más o menos con entrevistas de audio, ni Ujú. siquiera era tampoco con video. Sí, no. ¿Cómo fue todo este proceso para ti? ¿Fue un proceso complicado? Lo digo también porque muchas veces uno es tímido de por sí y como empezar a mostrársela al ya como que a uno lo vean y como que lo reconozcan y demás. ¿Tú cómo lidiaste con todo ese proceso? Pues mira, naturalmente a mí desde la universidad y como te contaba por esta amiga que tenía un programa de radio, a Ajá, mí siempre me había gustado la radio. ok, Y en algún momento en la universidad se dio la oportunidad que me seleccionaron como para hacer las prácticas en una emisora. sí, El caso es que yo quería hacer las prácticas no durante un semestre en el que tenía como otro énfasis que era como televisión y que era como súper estricto y súper pesado. ujú, Y yo quería como terminar todas mis materias y tener tiempo como suficiente para hacer las prácticas y de pronto hacer alguna electiva o alguna cosa como que no me quitara tanto tiempo para poder enfocarme realmente como en eso. Y no salió, salió esto de qué buena vaina, ya me empezaron fue a pagar un sueldo claro, y naturalmente pues esto era, ya venía escrito de cartel urbano, escrito qué buena vaina, en ujú, Confidencial, entonces como que hice sí una carrera en el periodismo escrito, cuando se acabó Vice ya también había como cierto auge de los podcasts, entonces ajá, yo ya estaba consumiendo durante años Radio Ambulante, pero acá también estaba pasando Presunto Podcast, digamos como que había muchas cosas que estaban
sucediendo en el mundo del podcast. Y yo naturalmente, que esto pues digamos como que uno lee un artículo y digamos como que lo que dura el artículo y ya, pero detrás de eso también hay un proceso que yo naturalmente me extiendo mucho en mis entrevistas, entonces mis artículos eran muy largos, pero además yo tenía que transcribir horas y horas de audio que yo también ya decía como ya estoy cansado de transcribir, en ese momento no habían herramientas de inteligencia artificial como las hay ahora, Sí, para uno poder seleccionar como mucho más rápido y ser mucho más juicioso, digamos como que en esa tarea o más riguroso de poder decir cómo voy a seleccionar estas partes y me las voy a llevar. Entonces yo ya dije como quiero volver a encontrarme como con ese mundo del audio sí, y pues naturalmente también como que mucha gente me lo ha mencionado, es como tú tienes un tono de voz que es como súper profundo y súper ronco y como que conecta con la gente, entonces yo ajá, decía como bueno, pues saquémosle provecho a esto y pues conversacionalmente siempre he sido muy fluido, entonces fue como empezar ese mundo. De nuevo, sin mostrar la cara, ya cuando empezó a salir, esto empieza en realidad cuando sale como todo lo del jamming, que yo ya empecé fue a hacer TikTok y en TikTok pues ya empecé como a mostrar un poco más mi cara. Nunca he sido como de ese mundo porque no me gusta ser como una figura reconocida como por su aspecto físico, ajá, digamos, como que la gente lo pueda parar a uno en la calle, a mí me parece como o sea, me parece chimba y uno lo valora y hay gente que se claro. acerca y es, digamos, como que una relación muy bacana y lo he agradecido y a la gente que me he encontrado en la calle y gente que me ha parado y que me ha hecho un comentario, pues como que muy en la buena, pero naturalmente no me gustaría llegar al punto en el que no pueda salir a comer con mi familia porque Sí, hay gente como ¿sí? Ahí avistando lo que sea. Entonces, pues creo que desde este lado no ha sucedido y cuando ha sucedido lo he agradecido, pero ha sido también un proceso a veces también confrontacional con uno mismo, como de, no me ajá. gusta cómo me veo en la miniatura, no Sí, me sí, sí, gusta cómo me veo, yo no sé qué. Ya después es como, bueno, eso pasa a un segundo plano cuando la gente conecta con lo que uno está haciendo. claro. Y digamos también tú en todas estas entrevistas que has dado de como cuál fue el inicio de Sudacas y demás, tú hablas mucho de este viaje que tuviste a Medellín y que ahí decidiste levantar el teléfono y empezar a hacer esas conversaciones. Pero yo quiero como enfocarnos mucho en ese momento específicamente, o sea, cuando tú dijiste como, de pronto ya tenías un nombre por lo que habías hecho en Vice y demás, pero cuando tú literal levantaste el teléfono y como que empezaste a hablar con las personas, ¿cómo crees que fue la reacción de las personas? Como que de una hágale eso, o tal vez había como un poquito de trabas por lo mismo, porque no es para un medio masivo, un medio grande, sino es ya directamente para ti. ¿Cómo fue ese proceso y tú cómo lo recibiste? Eso fue muy lindo porque la primera persona con la que hablé de esto fue con Mavi Lanto, un shout out ahí a Mavi, que Ok, fue de hecho la primera entrevista de Sudacas. Y la llamé y le dije como, oiga, ya no estoy en Vice, quiero emprender un proyecto mío, se va a llamar Sudacas, son entrevistas biográficas con artistas latinoamericanos. Y pues, marica, es un proyecto que voy a empezar de ceros. Voy a estar en Medellín la próxima semana. Si tienes un tiempito, me encantaría poder sentarme a charlar ujú, contigo. Y la respuesta de ella fue muy chévere porque ella me dijo como, parce, es que usted no es el medio al que pertenece. claro, Y usted hace una chimba y si usted, y claro, yo naturalmente también había escrito para Remezcla ya en ese momento, como que había colaborado con medios afuera, entonces como que mi nombre ya no estaba tan asociado a Vice de alguna forma, ok, sino que yo ya tenía como que otro ángulo, digamos, otro nombre, otra manera, digamos, como de que mi contenido fuera porque lo hice yo, sin ajá, importar para quién trabajara. Entonces, como que eso me llenó también como de mucha energía y naturalmente como con artistas con los que tenía más confianza. Yo no he sido muy amiguero de los artistas. Siempre he sido como una relación muy profesional. ajá, Son muy pocos los artistas con los que yo salgo, parcho, sí, como que trato de dividir mucho ese mundo porque eso también puede nublar un poco como totalmente. en algún momento lo hablábamos con Santi Sembrano, si no estoy mal, y era como cuando ese artista que es amigo tuyo saque una vaina que tú digas como, no, qué bodrio, y Santi decía como, no, yo por eso me rodeo de buenos raperos, entonces como es una chimba, Ok, naturalmente, pero sí, creo que eso también tuvo un impacto como positivo en mí en saber que la gente no me iba a cerrar, digamos, como sus canales. Y eso también tiene mucho que ver como con haberme hecho un nombre y haberme hecho como
una carrera que también la gente reconociera más allá de lo que yo había hecho con Vice. Naturalmente también mucha gente no me contestó el teléfono, Claro. naturalmente también mucha gente dijo como, no, sabes que yo ya también estoy en otro punto, pero no sé, un personaje como Gambetta, por ejemplo, fue impresionante como el hecho de decirle como, oiga, aquí hubo tal, me dijo como, dígame fecha y hora y lo hacemos. Y eso, pues, claro, hay un recuerdo con Gambetta hace muchos años también, una entrevista que fue en una casa, literalmente como en la sala de una casa en un segundo piso, que era sí, una emisora online. Ajá. Y yo no sabía y me dijeron como vienen alcohólicos, los pueden entrevistar 15 minutos y yo ni idea, bueno, miremos a ver qué tiene, no sé. Y esa primera entrevista, claro, muchos años después, él me compartió una foto que teníamos en Facebook y me dijo como, ha pasado tanto tiempo, usted sigue en el periodismo y nosotros seguimos haciendo música. Qué chimba ¿Y de qué manera? exacto, y qué chimba que esos espacios se sigan dando. Y me lo dijo el día que también les la entrevista para Sudacas, el man me dijo como mucho respeto por el hecho de querer seguir haciendo esto, por el hecho de no renunciar. Y eso como que me lo llevo profundamente porque creo que es también como una manera de uno mismo reconocerse el camino. Claro, y es muy, muy a lo que hablábamos ahorita, como que yo siento que tú has sido mucho como el referente de las personas que tenemos podcast y demás, justamente por eso, porque hemos visto como todo ese proceso. Digamos, cuando ya no empieza a meterse un poco más en todo eso, uno se da cuenta de lo que hablamos ahorita. Empezaste con el periodismo escrito, luego migraste un poco al tema de ya la radio, solamente la voz, y ya ahorita con todo ese tema de hacer literal podcast en vivo, ¿cierto? Antes de llegar a ese punto, lo que yo quiero también es como que tú escribas lo que es Sudacas, ¿cierto? Y tal vez esa mutación que ha pasado con Sudacas, porque lo hablábamos ahorita. Supongo que al inicio eras tú, de pronto un equipo de personas que te ayudaban, pero eras 100% tú haciendo todo. Ahora de pronto ya puedes como delegar ciertas funciones, que es complejo, delegar es muy complejo, pero si nos puedes describir un poco lo que para ti es Sudacas y como toda esa mutación que ha venido, cómo fue el inicio y cómo está ahorita, de pronto para conocer un poco más de esto. Pues mira, yo Sudacas lo describo como una plataforma multiformato que aborda la intimidad de artistas latinoamericanos. Y Ok. digamos como que la promesa siempre va hacia allá. Puede ser un contenido superficial o puede ser un contenido profundo, pero siempre digamos como que cumplimos con poder acercar a la gente a unas reflexiones un poco más íntimas, aparte de lo que ya se hace, digamos como con el contenido grueso de Sudacas, que son las entrevistas biográficas. Ujú. Entonces, a partir de eso, ya empezó como a migrar desde el principio. Siempre hubo alguien en Sudacas, siempre hubo alguien más. Ok. En un momento, naturalmente, yo grababa las entrevistas. Yo tenía como 10 entrevistas ya hechas y me acerqué a 070. En ese momento trabajaba una amiga ahí y vi que compartió como una información de que estaban buscando como podcast para la nueva temporada de podcast de 070. Entonces como que me acerqué, toqué la puerta, les pasé, digamos, como que un piloto de lo que era Sudacas. Al editor en ese momento, Sebastián Payán, le gustó la idea y empezamos a trabajar. Ya de ahí, digamos, como que el formato empezó a pasar, digamos, como de audio a después en un par de meses o sí, al tiempo que ya empezó como todo esto de TikTok, el Tenemos que hablar se convirtió como en un formato también editorial. Entonces ya era como una columna de opinión en video o a veces en texto, donde ya no solamente como que eran entrevistas biográficas de artistas latinoamericanos, sino también un contenido de crítica. A la industria o de reflexión, ¿sí? Yo digo crítica, pero también es una crítica que Ujú. lleva como unas reflexiones que impulsan como que a que ese proceso pues finalmente termine en cosas buenas y que es también como que señalarle a la industria las cosas en las que pueden mejorar de una manera como rigurosa y crítica De naturalmente. acuerdo. Y ya después, digamos, como que se sumó, bueno, naturalmente siempre estuvo conmigo Mateo Rueda, que es una persona que no solamente es un amigo muy cercano, sino un fotógrafo muy talentoso de ciclismo, que tiene su proyecto que se llama La Vuelta es Así, para que vayan y lo sigan. Por favor. Y shout out ahí a Mateo. Mateo empezó como a grabar algunas entrevistas ya como con cámara, me dijo como lo que necesites me cuentas. Yo también naturalmente por eso me costó un poco no solamente el delegar, sino el delegar con un propósito de no tengo que pagarte, no tengo como darte ni lo del taxi, lo que sea, y Ajá. es como mucha gente también, como de panas, como que quisieron hacer la vuelta. Un shout out también a toda la gente que siempre apoya, porque eso también le ayuda a uno como a ver
viable el hecho de seguir, ¿no? Yo muchas veces, y eso lo hablaba con Iván esta semana, y era como, hay un personaje que se llama Julián, que es fotógrafo de Sudacas hoy en día, Ajá. y Julián llega como muy emocionado a contarnos proyectos, y yo le decía a Iván como, ay, me encanta esa actitud porque nos motiva a hacer la vaina, y el man dijo como, sí, se nota que es una persona que no ha comido tanta mierda como nosotros y que tiene Totalmente. de alguna manera como otra visión de la vida, pero eso que haya alguien que lo impulse a uno es una chimba. Entonces Mateo estuvo ahí en un principio también como haciendo ese primer paso, como hacer cosas más audiovisuales, digamos, y después de eso, durante el paro, Juan Antonio Carulla, el enemigo, me presentó a Iván Bolívar, que tiene un proyecto que se llama Irregular. Yo había visto sus videos y me había parecido un proyecto increíble. Ese día hablamos, naturalmente ya después intercambiamos contactos y en un momento nos sentamos y el man me dijo como lo que necesite que cosas audiovisuales me avisa. Ok. Y ya después ahí empezó como a crecerse más el proyecto y empezamos ya a hacer después como mini documentales, empezamos a tener también como, sí, unos formatos más cortos, pero como mucho más, eh, no sé, siempre como con un ángulo diferente. Creo que eso también ha sido como que la base De de acuerdo. Sudacas. O sea, ya sabemos que hay gente que se dedica a hacer reviews y ya hay muchos y ya son muy buenos Sí. y llegar a competir con eso, pues entonces siempre como que tener un ángulo en el que uno pueda decir como esto nadie lo está tratando de esta manera, tratemos de irnos por ahí. Y Ajá. naturalmente hemos creado muchos formatos, algunos los hemos dejado morir o no los hemos seguido, pero existen. Y el hecho que existan también nos dan a nosotros como que un catálogo de cosas para decir como, Y para bueno, mostrar. si tienes una hora y nos podemos sentar a hablar una hora, hacemos un episodio. Si tienes 15 minutos, hacemos un mini docu. Si tienes 10 minutos, 5 minutos, pues hacemos un pregunta-respuesta rápido, pero siempre tratando como de que lo que sea que haya en ese contenido también nos dé como una visión mucho más amplia de lo que está pasando también en la mente de nuestros artistas locales, nacionales, latinoamericanos, independientes. Digamos, y eso que acabas de decir con lo que cerraste, acá tengo una pregunta y es como, eh, porque, o sea, y es algo como que una vez me lo dijeron a mí, es como, porque hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil, ¿cierto? Ujú, Es como, porque enfocarse en los artistas locales e independientes. ujú. Sí, obviamente puede ser una pregunta cliché, porque seguramente ya conozco un poco la respuesta, pero me gustaría preguntártelo y que salga de ti directamente por qué hacerlo de esta manera, ¿no? Y por qué no irse por lo fácil que es estos medios tradicionales y demás, obviamente con tu nombre y demás, por qué hacerlo de esa manera. Mira, yo desde que estaba en Vice, me acuerdo mucho tener esta conversación donde decían como toda la música mainstream ya tiene naturalmente unas plataformas que tienen unos periodistas que están detrás de eso. Ajá. Y hay unos medios tradicionales que están detrás del click, entonces sacan cualquier vaina como la foto de Karol G a la que Fate le dio like. Y El es como, amarillismo. exacto, y el amarillismo, el clickbait, la vaina, digamos como que ese enfoque desde lo tradicional siempre ha visto la cultura como espectáculo Ajá. y no como una cosa que también es reflexiva, o sea, es que el arte también nos está narrando constantemente y quedarse, digamos, en el nuevo corte de pelo o en el nuevo tinte que se puso Karol G para su gira o lo que sea, pues digamos como que es quedarse muy en la superficie. Ujú. Entonces, esa es una de las razones y que naturalmente esta gente ya tiene como mucha visibilidad. Entonces, ¿qué aporta que yo haga algo más sobre eso? Si lo voy a hacer con un enfoque diferente, de pronto puede funcionar. Hay un par de tenemos que hablar dedicados a J Balvin, por Sí, ejemplo, en un exacto. momento. Y ya también era como un, sí, si podemos ser críticos de esas cosas, hagámoslo, pero si vamos a hacer el comité de aplausos de los artistas mainstream, pues eso ya fue, ¿no? Y yo lo he hecho, o sea, recientemente lo hice con Fate en Stereo Picnic, fue, me Ajá. pareció una chimba el show y se lo celebro, pues, porque me parece que es arriesgado, que no había sido algo que hubiésemos visto en el mundo del reggaetón en el En efecto. festival, por ejemplo. Siempre habían sido como presentaciones muy flojas, muy Muy panditas. básicas. Entonces, como que si hay una forma de verlo, de reflexionarlo y de hacer como que énfasis en eso, me parece una chimba. Y la escena independiente naturalmente también necesita de medios que la narren, pues porque ha habido muchas bandas que incluso ya se han acabado y no queda registro de ellos o quedó un artículo por allá en una página que ya no carga la foto y que carga la mitad del texto porque sí, como que muchas de esas cosas me han llevado a mí a decir como esta es una escena que también necesita como
cierta visibilidad y esa visibilidad pues se las vamos dando nosotros que somos proyectos pequeños, pero que naturalmente ese bombo va resonando para que llegue a otros medios más grandes y cuando esos medios ya estén mirando hacia acá, pues naturalmente van a haber otras generaciones que van a necesitar también esa visibilidad. Obviamente es un reto porque, pucha, la escena emergente es muy amplia y Totalmente. bandas nacen y crecen, nacen y mueren todo el tiempo. Entonces, como que cubrirlo todo también es imposible y menos, digamos, como desde la independencia, desde la autogestión, desde el no decir puedo pagar un sueldo porque tengo un montón de plata, de nada, o Sí, sí, sí. sea, sí, como que también eso implica, y dentro de esa autogestión y dentro de todo eso, hay una cosa que a mí me parece muy importante y es la colectividad. Y en esa colectividad está esos panas que se sientan con uno que, sí, uno les pagará el taxi, los invitará a almorzar, lo que sea, y que hacen que la cosa suceda, también hacen que uno tenga que mostrar y cuando uno tiene que mostrar tiene ya como una posibilidad y ya cuando uno tiene una posibilidad, tiene un alcance, tiene una gente, tiene una audiencia, tiene digamos como que un camino mucho más fácil de alguna manera para poder llegar a tocar unas puertas cada vez más grandes y la meta se la pone uno también, o sea, Ajá. yo también he tenido que tomar decisiones de decir como me encantaría ser parte de este proyecto, pero no tengo el tiempo para sentarme a escribirlo. Ok. Y naturalmente voy a tener el tiempo para realizarlo, pero si no tengo el tiempo para conceptualizarlo, pues también hay unas cosas que uno tiene que dejar ir en algún momento en siendo responsable, pues porque si Totalmente. uno dice que sí a todo, también después termina convirtiéndose, se divisa como cada vez más lejano como esa meta y empiezan a abrirse como otras posibilidades que lo empiezan a alejar a uno, digamos, como que le hacen perder el enfoque, como diría Harden, como de esas cosas. Entonces, como que la idea es mantenerse ahí y tratar de mantenerlo real de alguna manera, que es como también seguir el instinto que uno tenga y poder proyectarlo también hacia futuro de lo que uno quiera dejar con eso. Para mí, Sudacas también es una excusa para documentar las cosas que sé que dentro de 10 años quizás mucha gente va a querer saber, conocer y que este sea un proyecto al que la gente pueda ir, digamos, como bibliográficamente a poder como recoger esas historias o esas entrevistas y después que eso sea quizás la base para que otros proyectos crezcan, se creen, se alimenten y puedan salir adelante. Qué chimba también, qué chimba y celebro mucho, volviendo como al inicio de la primera pregunta, que cuando uno se vuelve referente también se vuelve como un catalizador de gente que quiere hacer también la cosa Tal y cual. que no pierden el impulso, porque muchos dicen como, uy, qué chimba tener una entrevista, un podcast de entrevistas con artistas. Ujú. Lo van a hacer, lo hacen una, lo hacen dos veces, ya después le pierden como que la fascinación, la pasión y lo dejan morir. Entonces como que cuando uno se vuelve referente y un podcast como el tuyo, por ejemplo, nace, crece y eventualmente llega un montón de gente, pues eso también es una chimba, es como Obvio. que bacano que uno también pueda detonar esas cosas. Y es justamente eso que acabas de decir, o sea, me está gustando mucho esta conversación porque la estamos llevando mucho a todas las preguntas que tengo acá y algo que tú decías que parece muy importante es el tema de la colectividad. O sea, yo siento que eso en verdad yo siempre lo he tenido en mi mente. Yo soy muy consumidor de podcast y yo consumo mucha música mainstream y demás y yo me he dado de cuenta que, pues me he dado cuenta que los grandes proyectos siempre sobresalen cuando la colectividad hace parte de esos Ujú. proyectos, ¿cierto? Cuando esta persona colabora con este, cuando este grupo ya empieza a colaborar con este, cuando le dan la mano a este que es más pequeño, y así todo empieza a surgir, ¿cierto? Y también siento que es muy importante como todo ese tema de lo local. Por ejemplo, el podcast más grande en estos momentos de Colombia, que es el más famoso. El man pues es Dímelo quién es costeño, creo que es ahorita el más grande de Colombia y ese podcast empezó trayendo gente como que estaba empezando y desde ahí empezó a hacer una colectividad de traigo a este otro y ya pues el man ha hecho lo que tú dices como podcast con Fate, con J Balvin, con esta gente tan grande, pero como que el tema de la colectividad siempre me ha parecido súper importante. Ahora digamos como yendo a un punto que siento que es muy, muy, muy como que está a tu favor y que realmente juega muy bien contigo es el tema de las posturas críticas que tú tienes cuando haces todos estos tenemos que hablar. Porque en pocas palabras, creo que esto va a ser parte del tenemos que hablar, tú tienes como lo bueno, lo malo, o no sé si eso es de otro formato. Ujú. Y tú cómo has sentido que los medios o las grandes como
promotoras de estos eventos han tomado eso. Porque de pronto para uno como público es lo más fácil porque tú estás diciendo lo que es. Y yo puedo estar ahí en el evento y yo digo, marica, este man dijo lo que yo sentía, ¿cierto? Pero ¿cómo ha sido tal vez de tu parte con estas promotoras tan grandes para continuar trabajando y que tal vez no se sientan ofendidas por eso que tú estás diciendo? Pues mira, naturalmente a mí nunca me han cerrado las puertas y eso es algo que yo también tengo que agradecer y tengo que reconocer. Y es Ajá. que, por ejemplo, Páramo es una empresa con la que yo naturalmente teníamos una relación con Vice y nos conocimos ahí, empezamos a trabajar juntos. em, pero desde ese momento, todas las posturas críticas que nosotros teníamos, que en ese momento el formato se llamaba Ganadores y Perdedores. Ok. Entonces eran como las cosas buenas y las cosas malas del festival. Y en ese momento hubo, me acuerdo yo, como algún tema que ellos dijeron como, pues no vamos a cerrar las puertas a esto porque la crítica finalmente también ayuda como a evidenciar ciertas cosas. Entonces, como si montaste un baño para personas con algún tipo de discapacidad y lo montaste al lado de, de un árbol que no puedes abrir la puerta completa, pues amigo, No tiene estás haciendo sentido. una cosa bien con una buena intención y la estás embarrando como en otras cosas. Entonces, si esas cosas pasan y si ellos son conscientes de que eso está como a favor de poder crear otras experiencias para que todo el mundo tenga un buen, sí, que sea placentera Una buena su, experiencia, sí, pues. que tenga una buena experiencia en el festival, pues eso va a favor. Este año, hablando con Miguel Santa Coloma, no nos habíamos visto como en los 3 primeros días del FEP y nos vinimos a encontrar como en la tarde, al final del día. Del tercer día y me dijo cómo le ha parecido. Yo le dije como hasta el momento no tengo nada malo que poner, tenemos que hablar. El más Ajá. dijo como ya puedo renunciar, ya lo logré. Y a mí me parece una chimba como que esa actitud porque finalmente también es una cuestión que también es colectiva. De O sea, acuerdo. que a un festival le vaya bien implica que si antes se le hizo una crítica y la mejoró, pues como que todas esas cosas van sumándose para que cada vez venga más gente, para que cada vez haya menos problemas logísticos, para que cada vez pueda ser una experiencia más atractiva para gente de otros países que está llegando y eso ya está pasando. Entonces como que la respuesta siempre ha sido bien tomada y la intención con la que se dice también es bien intencionada. O Ajá. sea, de alguna manera no... Mucha gente sale a hacer un hilo en Twitter echando hate y mandando a la mierda todo. Yo también digo como acá hay un montón de personas que están metiéndole como el trabajo a esto, que naturalmente se nos pasan cosas como se nos pasan cosas en nuestro trabajo en el día a día, que esto ya es una cosa que masivamente se ve de alguna manera como mucho más grande y los problemas pequeños se pueden evidenciar y pueden ser como mucho más tortuosos de alguna manera, pero cuando uno lo señala también desde el respeto y desde esto es una oportunidad para mejora, una cosa es Ajá. como usted es un bobo que no sirve para nada y otra cosa es decirle como, mira, tienes unas fortalezas que están en una chimba, Sí, se las aplaudo. bacano, pero acá hay unas oportunidades de mejora, pues como que creo que de esa manera y de la manera rigurosa en la que se ha hecho, pues nunca hemos dicho algo Exacto. que no haya correspondido a la realidad. E incluso, pues también se han acercado a mí a decirme como, oiga, eso no fue tan así. Y Ok. yo le explico, y es como, ah, bueno, no, lo corregimos si es necesario. Entonces, como que también tiene que ver como con una relación de respeto natural que tiene que existir entre ambas partes. Ok, no, perfecto, Sebas. Hay una cosa que yo tengo que confesar, Sebas, y es que yo creí en el jamming. Yo fui de los principales afectados del jamming, aparte porque yo había ido a una de las primeras ediciones que hicieron, cuando lo hicieron, bueno, las primeras que hicieron fuera de Bogotá, Ujú. y yo estaba muy seguro de que esto iba a pasar en el inicio, cuando no pasaba todo esto. Yo creo que ahí, en ese momento, fue cuando yo empecé a saber de ti, cuando tú lo hiciste, porque yo te odié cuando dijiste como eso no va a pasar y demás. Yo decía, no, este man que está hablando, eso sí va a pasar, eso no puede ser así. Y ahora lo que quiero hablar contigo es como, más allá de todo lo que pasó, porque ya sabemos qué fue lo que pasó, tú te empezaste a enterar por todas las noticias y demás. Tú creo que en una de las charlas que tienes en YouTube dijiste que tú estabas en un viaje con tu familia, pasaste por ahí, te dijeron aquí es donde va a ser el jamming y tú dijiste no, eso no puede ser ahí. ¿Cómo fue todo tu proceso de poder hacer este análisis del jamming? Más allá de es que obviamente todo estaba mal, o sea, cómo iban a recibir plata por NEC, bueno, en fin. No quiero hablar mucho de esas cosas, pero es más que todo, ¿cómo fue tu análisis en ese momento para decidir voy a hablar de esto y a ver qué pasa? Pues tiene que ver obviamente mucho con años de periodismo, porque eso Ajá, sí es periodismo puro y duro de que uno empieza a ver cosas. Naturalmente uno tiene muchas experiencias en muchos festivales y uno ve, digamos, como que cómo funcionan las comunicaciones
para entender que esas cosas se están haciendo bien o no sé, como que tiene muchos contextos. Yo naturalmente ya había pasado en unas ediciones anteriores y yo lo había reportado y era, por ejemplo, no sé, el tema de Psycho. Entonces, faltando un día para el festival puede que se aplace porque no han pagado los derechos Ujú. de Psycho. Entonces ya era una cuestión que uno decía como, se les están empezando a pasar cositas y no es la primera vez. Naturalmente, el Festival Jamming durante 10 años se hizo sin ningún inconveniente, se volvió más grande, se empezó a ir a otros lugares, Claro, creció de una manera como impresionante y eso daba muchas certezas. Pero también cuando uno empieza a ver como una tras otra. Cuando yo venía en ese carro con mi hermano, veníamos de Cali, y mi hermano me dijo, es acá, y yo le decía como esto se ve muy chiquito y el espacio como con la zanja, pues como, sí, como el espacio que tenía la berma para recibir a la gente, yo decía como por dónde van a entrar, a menos de que esto tenga una entrada por otro lado, que no sea este pedazo, pero pues esto está muy hacia la calle, esto no tiene como tanta logística, no sé, o sea, como que me lo imaginé llegando y decía, esto entonces yo dije como, bueno, vamos a ver la capacidad del lugar, vamos a ver el mapa, vamos a ver, no sé, el tema de los artistas, ya habían un par que habían cancelado, si no estoy mal, y yo empecé a decir como, listo, miremos la lista de los artistas que vienen, miremos las páginas de algunos de ellos, que ellos naturalmente tienen como en gira y claro. tienen las fechas en las que van a estar girando, y eso pues también fue otra cosa que era como, no sé, UB40 que se presentaba Sí. el miércoles de esa semana en Australia y el viernes tenía que venir a tocar en Colombia, pero el sábado tenía otro concierto que era como otra vez en Nueva Zelanda, qué sé yo, yo Sí, decía sí, sí. como, esto no, pues no me suena como lógico dentro de este tema. Y ahí digamos como que empezaron a destaparse más cosas y uno naturalmente también tiene personas cercanas que trabajan en logística o trabajan en montaje de los Eventos. escenarios y todo lo demás y decían como, oiga, algo está muy raro, yo no sé qué, esta gente de logística dice esto, yo no- entonces como que muchas cosas que ya era como hacer labor periodística, eso es reportería pura y es como Sí. levantar el teléfono, yo naturalmente después de sacar ese video me acerqué a la gente del Yamin y le dije a uno de los jefes de prensa con los que yo también tenía relación desde hace muchos años, yo le dije como, mira, a mí me gustaría que aclaráramos esto. Sí, pero es que él está en un lugar en el que no tiene señal y yo como, estás en un lugar donde no tiene señal y van a hacer un evento, pues eso también tiene como unas implicaciones, o sea, como que todas las cosas que estaban alrededor, uno ya se las va oliendo. Entonces, como uno ya, sí, como ¿cómo es que dice ese dicho? Como la sopa, uno va a saber cómo está el postre, no sé. Ajá, ajá. El caso es que naturalmente yo también empecé a ver que habían cosas que no estaban funcionando. Y pues es eso sí es como, sí, se lo debo mucho al periodismo y se lo debo mucho también al equipo con el que crecí en Vice, porque naturalmente fue gente de la que aprendí muchísimo para hacer este tipo de contenidos, porque una cosa es Claro. como hablar de un disco y otra cosa es como a quién llamo, Exacto. con quién hablo, a quién, sí, como por dónde inicio Como este tengo la camino. información real. Exacto, entonces yo también hablaba con la gente de logística, hablaba con la gente también como, no sé, de derechos de uso de espacios, entonces tú tienes que tener como un panorama mucho más amplio de eso, y es decir, como si tu evento es para 10.000 personas, tu mínimo vital para tener, son tanta cantidad de baños, tanta cantidad de agua, tantas ambulancias, y si va creciendo el evento, van creciendo esos Claro. requerimientos. Entonces como que uno ya también va viendo eso, y cuando uno llama y le dice a una persona como, oye, ¿tú sabes cómo funciona esto? Para eso no hemos hecho nada. Entonces uno decía como de qué manera, esto no va a terminar bien, y uno ya se las iba pescando y se las iba oliendo. Naturalmente, fui como testigo de todo ese hate que cayó al principio, y yo decía, y ya después los siguientes videos que eran como, están saliendo nuevas cosas, cancelaron nuevos artistas, pero ojalá se haga. Yo decía como Sí. desde lo más profundo de mi corazón, espero que se haga. Espero que me dejen con la boca callada Sí, yo me acuerdo que tú decías eso. y ya al final no pasó y yo les decía, como ya cuando se canceló, yo les dije, bueno, parte 17 de se los dijimos y mucha gente ya después, incluso un par de personas me dijeron como, oiga, gracias porque no la compré y otra gente me dijo como, "Ush, yo sí fui de los que dije que usted era un pobre hijo de puta que le estaban pagando para que se cagaran esto y yo decía como, ahora me pagaran por criticar. Sí, claro. Bueno, digamos ya ahora, volviendo a lo que hablamos ahorita del tema de todo tu proceso como a nivel periodístico, por decirlo de alguna manera, que fue escrito y esto, yo creo que también en el mundo de los podcasts, algo de lo que todos queremos llegar a hacer en algún momento es poder tener este espacio en vivo, ¿cierto? Con más personas y eso. Y creo que esto pasó el año pasado con todo lo que hiciste de Night Embassy y con lo de Tren al Sur. Digamos, ¿cómo se dieron estos procesos y tú cómo empezaste a sentirte con esto? Digamos, no voy a decir como realización porque eso no es realmente no es lograr nada, es como el inicio de algo muy chévere, pero sí cómo fue, cómo lo tomaste tú, el hecho de ya
Porque en Discos de la Piña, cuando donde se hizo, era bastante grande el espacio. O sea, yo cuando fui, yo dije, no, eso va a ser pequeño, pero aparte era una experiencia chévere porque no solamente era la entrevista, sino aparte el toque, luego lo que pasaba después. Y también con Tren al Sur, que ahí sí estuve como de pronto involucrado más directamente por todo el tema de la productora y eso, pero también se llenó, o sea, iba mucha gente y a pesar de que eran distintos espacios. ¿Tú cómo lo empezaste a manejar y cómo empezaste a sentirte de acuerdo a eso? Pues mira, yo creo que hay algo que tiene que ver con eso y es que naturalmente con el equipo de Sudacas en general y sobre todo con Iván, que hablamos mucho como de este tema, ya era como, bueno, ya todo el mundo está haciendo podcast, Mm, ¿cómo lo vamos a hacer diferente? Y de nuevo, es como, ¿cómo lo vamos a hacer diferente? ¿Qué nos vamos a inventar? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Y yo dije como pues teníamos un espacio, yo naturalmente como que soy muy de no, o sea, como que pierdo el impulso de las cosas que hago. ajá. Pero fue como una situación muy fortuita en la que yo conocí como a la dueña de Diosa Cervecería, que es un lugar ahí en el Parkway, y yo ya sabía de ella, sabía del espacio, le dije como, oye, me gustaría como hacer algo en vivo allá, y ella dijo como, sí, cuando quieras, Ok. no te cobro nada, va a ser gratuito, todo bien, hagámoslo. Y yo como, bueno, de una, listo. Y ahí, digamos, como que las entrevistas con con el Calvo, con Juliana Velázquez, con Pedro Film de Lola Boom, y ya digamos como que nos dimos cuenta que también post pandemia, como los espacios en los que uno se pudiera salir de la virtualidad era como necesario y la gente también quería tener como que esa cercanía. Naturalmente Sudacas es un podcast que yo creo que cambió a partir de que lo empezamos a hacer en vivo porque ya no está la música que le metíamos antes, Ujú. ya no está digamos como que toda esa narrativa que construíamos antes y ya se vuelve como una experiencia que para la gente que está en vivo la siente como estos manes están hablando en la sala de mi casa, punto. Totalmente. Para la gente que se lo repite, de pronto le puede costar un poco más, pero la idea siempre es como que esto también se vuelva como algo experiencial y que esa experiencia íntima también se pueda compartir con un público que quiere tener como que esa cercanía. Y con Tren al Sur fue literalmente como sentarnos acá en la terraza con Lucho una vez que le dije como, oye, quiero que charlemos. Lucho también se me había acercado cuando sacó su podcast y me dijo como, marica, gracias porque Sudacas para mí fue un referente muy importante y yo se lo he agradecido y también un shout out ahí a Lucho porque esa labor y seguirla y poder crear más a partir de eso, pues es muy loable y es muy gratificante también ver que esas cosas se pueden dar. Y Lucho sí es una persona como de, ya tengo, ya me levanté tanta plata y yo era como, Sí. o sea, y cuando vamos a, no sé, marica, sentemos mañana, Así que las cosas hacemos, pasen. exacto. Y eso también hace mucha falta siempre, o sea, como Ujú. naturalmente cuando uno tiene un equipo en el que uno es el que hace que las cosas pasen, a veces se hace necesario como que volviendo a esa colectividad, que esa colectividad también sea el sostén de la vaina y que lo contengan a uno y le digan como, Claro. oye, si estás muy embalado, ¿en qué te ayudo? Si necesitas que te caiga este día, no puedo, pero te puedo, le puedo decir a un amigo que vaya y me reemplace, o sea, como que todo ese tipo de cosas terminan siendo muy importantes también. Bueno, Sebas. Sebas, como sabes, este podcast se llama No hay de otra, como te mencionaba. Y otra de las preguntas que yo tengo dentro de todo esto es como, ¿en qué momentos tú como tal, Sebastián, ya sea a nivel personal o a nivel de profesional en Sudacas, has dicho eso como puta, no hay de otra? O sea, voy a hacer esto porque no tengo más opción. ¿En qué momentos tú lo has podido decir? O si nos puedes contar alguna experiencia donde lo hayas hecho. Mira, yo mm, naturalmente no vivo de Sudacas, Ajá. pero estamos en el proceso y estamos como que haciendo que el modelo funcione para que eso suceda. En algún momento, pues yo siempre he tenido Sudacas con otros trabajos que me dan Sí. para vivir y para cubrir como mis gastos. En algún momento yo estaba trabajando con Huawei en la plataforma de música de ellos y no me renovaron el contrato. Y yo dije, pucha, ¿qué hago? Yo tenía ahorros, tenía como que mis cosas como súper bien estructuradas de alguna manera. Y en ese momento le dije a mi hermano, me dijo, ¿cómo qué vas a hacer? Yo le dije, como no quiero buscar trabajo. O sea, estoy mamado de esto, ya también. Sí. Y de cómo me voy a sentar a hacer sudacas, voy a sacar merch, voy a ver de ahí qué plata puede salir, digamos, como para sustentar algunas cositas, pagar esto, contratar a una persona para que haga el diseño, ver si puedo aplicar para una beca. Yo le dije como, naturalmente, Sudacas es mi proyecto de vida. Sí, total. Y naturalmente en ese momento dije como, no hay de otra, no hay de otra, yo tengo que salir a buscar la manera en la que Sudaca sea sostenible.
y fuimos dando unos pasos y naturalmente se fueron abriendo ciertas puertas y cada vez como que logramos hacer cosas, que eso es lo que me parece más lindo, como que hemos podido hacer cosas que son pilotos, que después se vuelven como o la carta de mostrar para hacer otras cosas o la carta de mostrar para decir cómo queremos exactamente replicar esto. Ok, Entonces como que naturalmente en Diosa la entrevista con el Calvo fueron 6 personas. ok, Y después hicimos, pero ese video, o sea, cuando nos dijeron como, oye, y tú puedes montar esto a Spotify y que salga en video, yo ya lo estamos haciendo. O sea, como que el hecho de poder decir como, ya lo tenemos, ya lo sí, hicimos, claro. mira, así es como lo hacemos, y no solamente tener como un lienzo en blanco donde uno dijera como, no, pues yo me imagino Superman, y cuando sale no es Superman, es como, no, nosotros ya lo hemos hecho y esto es lo que queremos proponerles y este es el formato. Ajá. Y eso hace que la gente como que vaya más hacia eso. Entonces eso también como que es muy gratificante decir no hay de otra, pero también esa opción que tomé fue la que me llevó a que el camino se hiciera más grande también. Totalmente, Sebas. Y nada, ya las últimas dos cositas que tengo por acá son dos nuevas, pues llamémoslo secciones que estoy trayendo al podcast y es por los tipos de invitado que estoy teniendo en estos momentos. Y es como, la primera es como alguna tanda de recomendaciones. Son 5 recomendaciones sencillas que creo que las puedes hacer muy rápido. Entonces, pues lo primero que me gustaría que le recomendaras a la gente no necesariamente tiene que ser lo que a ti más te guste, sino lo que tú quisieras recomendar para que el resto de gente vea. Es como un artista. Un artista, hoy por hoy, Mayra Sánchez. Ok, una canción, Una canción, eh, uy, juepucha. Eh, hmm, me corchaste. Eh, La guerrilla de la Concordia de Drexler. ok, una banda, Una banda, yo no la tengo. una película, Una película, About Time. un álbum. Un álbum, El Círculo de Keisio. Y para ya cerrar esto, si alguien quiere conocerte a ti, quiere buscar, digamos, algo chévere que hayas hecho, una entrevista que quieras recomendar de las tuyas. Uf, la de Gambetta naturalmente y la de Keisio. Ok, y ya lo otro, Sebas, es como, pues nada, preguntarte cómo te sentiste, cómo te pareció esto, qué tal, volverías, no volverías, cómo lo Volvería. viste. 10 de 10. No, me encanta que además eh, tenga como que ese espíritu de comprender que la realidad no es solamente las coyunturas que atravesamos, que a veces se vuelve mucho eso, y es como tema del día y como que eso es lo que está pasando, y a veces como que este background me parece muy importante porque también es como uno echar para atrás y saber de dónde viene, y esa raíz pues no se modifica. Tú ya cada día que vives es una historia que estás narrando y eso se queda ahí contemplado. Entonces me parece muy chévere que por lo menos esta es de las entrevistas en las que más me he soltado también como para hablar de mi relación con mi familia, con mi música, con la música, con el periodismo, la manera en la que he llegado yo a esto. Así que la gente que esté viendo este podcast, creo que es de las entrevistas más completas y más chéveres que he hecho. Vayan a verla. Ya. Gracias, Sebas. Y ya por último, Sebas, preguntarte a quién te gustaría ver, a quién no hay de otra. De pronto, una recomendación de alguna persona que quisieras que yo pudiera contactar y que esté aquí en la próxima conversación. A quien le paso Ajá, básicamente. mi nominado es Juan Antonio Caruso. Es muy chévere, es una Ok. persona muy chévere y tiene unas reflexiones muy interesantes, así que espero que si estás acá, Juan Antonio, ya sabes por qué es. Vale, nada, pues Sebas, en verdad agradecerte, muchas gracias por estar aquí, también agradecerle a todas las personas que llegaron hasta este momento y hasta el final del podcast, pues recordarles que todo esto lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales como YouTube, Spotify y de ahí para allá los clips más corticos los van a encontrar en TikTok, en Reels y ya, ¿dónde te podemos encontrar, Sebas? ¿En qué parte podemos buscarte? ¿Cómo apareces en Instagram y esto? En Instagram, sudacas.media. Y si quieren seguir como mis aventuras y memes, en mi cuenta personal es @snarváez, ESE Narváez. Ok, y pues nada, el podcast lo pueden seguir como @es no hay de otra. Y pues ya, eso fue todo, amigos. Muchas gracias por todo y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.